Floor Jansen pasó de esto a esto. Floor Jansen es una de las voces técnicamente hablando más completas que se han visto en las últimas décadas. Pero cuando ella se unió a Nightwish a finales de 2012, algunos piensan que algo se quebró y Nightwish no volvió a ser lo que era. Así que veamos 5 razones por las que posiblemente 5. Sus proyectos anteriores a Nightwish. Antes de convertirse en la voz de una de las bandas más grandes del metal sinfónico, Floor Jansen ya era considerada una leyenda. Floor Jansen se une a After Forever con apenas 16 años, por allá del lejano año 1997. Sí, exactamente el mismo año que Nightwish presentaría su primer trabajo de estudio. Pero bueno, más allá de eso, Floor se une como voz principal y rostro del proyecto. En una época donde el metal sinfónico aún estaba formándose, After Forever apostó por algo arriesgado. Metal pesado, influencias progresivas, elementos clásicos, letras filosóficas, existenciales y oscuras. La diferencia clave es que aquí, Floor no interpretaba canciones, las construía. Participaba activamente en composición, estructuras vocales, arreglos. Discos como Prison of Desire, Decipher, Invisible Circles muestran a una Floor cruda, agresiva, emocionalmente expuesta y sin filtros. Alternaba entre voz lírica, voz limpia, pasajes oscuros, momentos de fragilidad real. Aquí aparece el primer gran punto de debate: libertad creativa total. En After Forever, Floor no reemplazaba a nadie, no cargaba con comparaciones, no seguía un legado previo. Era su proyecto, no una pieza dentro de un engranaje ya definido. Más espectáculo, más emoción. Nightwish es cinemático, épico. After Forever era imperfecto, crudo, emocionalmente impredecible. Muchos fans sienten que ahí, Floor no impresionaba, conmovía. Tras la disolución de After Forever, Floor crea Revamp. Este proyecto es clave porque muestra a una Floor sin expectativas externas, sin grandes presupuestos, sin presiones comerciales. Musicalmente presenta metal moderno, toques industriales, sonido más directo y letras profundamente personales. Canciones donde habla de identidad, frustración, reconstrucción personal, libertad artística. Aquí no hay princesas, ni fantasía épica. Hay una mujer hablándose a sí misma. Para muchos, Revamp representa la versión más honesta de Floor Jansen. En Nightwish, Mr. Thomas es el eje creativo. La música gira en torno a su visión. Floor interpreta magistralmente, pero no dirige. En sus proyectos anteriores, Floor era arquitecta, no solo voz. Decidía cómo sonar, cómo sentir, cómo romper límites. Por eso algunos fans dicen, en Nightwish, Floor es perfecta, pero no es libre. Y aquí está el matiz importante. Nightwish le dio a Floor alcance global, producciones gigantes, reconocimiento masivo, seguridad artística y económica. Pero también la encajó en una estética definida, limitó ciertos aspectos vocales, priorizó la obra por encima del individuo. Y para algunos les queda esa sensación de Floor canta excelente, ella está técnicamente dotada, pero como que falta algo cabrón. Muchos consideran los proyectos previos superiores por el sentimiento más conocido por los seres humanos, la nostalgia. Pero también hay que decirlo, Nightwish permitió que el mundo entero descubriera lo que unos pocos ya sabían. Floor Jansen no empezó en Nightwish. Nightwish es solo un capítulo, no el origen. Sus proyectos anteriores muestran a una artista sin red de seguridad, sin fórmulas probadas, sin expectativas externas.
Por eso, para muchos, ahí está su versión más poderosa. Y quizás, al final, no se trata de qué proyecto fue superior, sino de qué versión de Floor te toca más profundamente. 4. Altas expectativas. 3 de agosto Wacken, Alemania, año 2013. Para muchos fans, ese fue el mejor concierto que la banda haya dado jamás, incluso siendo considerado superior al legendario End of an Era. Y desde ese instante, algo quedó sembrado, una expectativa gigantesca, una idea peligrosa. Si esto es lo que Floor puede hacer en vivo, imagina lo que vendrá en el estudio. Pero cuando llegaron los álbumes, para algunos, lo que vino fue una bomba de humo. Nightwish llegaba a Wacken, con la banda fracturada, con una cantante recién integrada, con el público en modo juicio. Y ocurrió lo impensable. Lo que hizo especial a Wacken 2013 fue repertorio clásico, enfoque en la era Tarja y Annette, interpretaciones explosivas, una Floor Jansen liberada, sin restricciones de estudio, canciones como Ghost Love is Cold, She is My Sin, Song of Myself, siguen siendo recordadas con nostalgia. No solo fueron bien cantadas, fueron reivindicadas. En ese momento, muchos pensaron, ahora sí, volvió Nightwish, chavales. Y volvió mejor. Ya no necesitamos a Tarja o Annette. aquí nace el malentendido, lo que muchos fans esperaban. Un regreso al sonido Oceanborn / Wishmaster riffs rápidos, bases de doble bombo constante, teclados y sintetizadores power metaleros, y ahora, con una cantante aún más técnica que Tarja. La lógica parecía impecable. Floor tiene más registros, más potencia, más control, más versatilidad, y eso nadie lo puede negar. ¿Por qué no explotar eso al máximo? Pero aquí está el punto clave que muchos pasaron por alto. Nightwish en 2013. Ya no era una banda de power metal, ya no buscaba virtuosismo excesivo, ya no quería sonar a los 90. Tuomas ya había cambiado. Desde 11 en adelante, con orquestaciones más densas, temas largos, enfoque cinematográfico, menos riff y más atmósfera. Floor no llegó para cambiar el rumbo, llegó para encajar en uno ya definido. Aquí quedó claro algo doloroso para algunos fans. El Wacken 2013 no era un adelanto del futuro, porque nunca fue una promesa explícita, fue una proyección del fandom. El error colectivo, confundir una actuación en vivo con una dirección artística, asumir que Floor traería su Nightwish, ignorar que el poder creativo seguía en otro lugar, no fue engaño. Fue expectativa mal gestionada. Aquí aparece una frustración legítima. Floor Jansen tiene capacidad técnica de sobra, experiencia en power y metal sinfónico, resistencia y agresividad vocal, pero no era la compositora principal. No definía el estilo, no imponía dirección. Para algunos fans es como, teníamos el arma perfecta, pero la pólvora estaba húmeda. Este pensamiento persigue al fandom. ¿Y si Floor hubiera cantado en 1998? ¿Y si Oceanborn se hubiera regrabado? ¿Y si Nightwish hubiera vuelto a eso? Pero ese Nightwish ya no existía, y quizás nunca iba a volver. Porque el problema no fue Floor, ni siquiera Nightwish. El problema fue creer que un momento irrepetible podía convertirse en norma. Y quizás eso es lo que más duele. 3. La trilogía divisoria. Endless Forms, Most Beautiful, Human Nature y Yesterwine. Para muchos, estos tres discos representan la era Floor Jansen en Nightwish. Para otros, la mayor desconexión de la banda con su pasado. Y entre ambos extremos, existe una verdad incómoda. Esta trilogía no fue diseñada para complacer al fan del power metal. Fue diseñada para decir algo, aunque no todos quisieran escucharlo. Antes de entrar disco por disco, hay que entender algo fundamental. Nightwish, tras Imagina Erum, ya había decidido abandonar la urgencia del metal, reducir el protagonismo del riff, apostar por riffs más directos, priorizar concepto, mensaje y atmósfera. Floor no llega para provocar ese cambio. Llega cuando el cambio ya estaba decidido. Esta trilogía no es vocal, es ideológica. Endless Forms, Most Beautiful, 2015. El álbum de la expectativa máxima. Este disco cargaba con una presión enorme. Primer álbum de estudio con Floor, después de Wacken en 2013, después del mito del regreso épico, entre comillas. Lo que muchos esperaban. Floor desatada, metal poderoso, canciones rápidas, un nuevo Wishmaster / Oceanborn.
Lo que llegó, un álbum conceptual inspirado en ciencia y evolución. Mucha narración, mucha contención vocal. Musicalmente, más progresivo que Power, más coral que agresivo, Floor como instrumento narrativo, no como protagonista. Para algunos, obra madura. Para otros, la primera decepción. Human Nature 2020. El disco que confirmó la sepultura. Si Endless Forms generó dudas, Human Nature las hizo permanentes. Aquí Nightwish dice claramente, esto ya no es una banda de metal tradicional. El segundo disco es casi completamente orquestal. El disco principal presenta menos riffs, menos impacto y mucha introspección. Floor canta hermoso, canta lo que Tuomas le dice que ella cante, pero se la escucha muy introvertida. Para muchos fans, aquí quedó claro que el potencial de Floor no iba a ser explotado como se esperaba. Este disco no divide por calidad, divide por expectativa emocional. Jester Wayne llega con una promesa implícita. Tal vez ahora sí. Y en cierto modo, es más oscuro, más melancólico, más emocional, pero sigue siendo cinemático, denso y poco directo. Aquí Nightwish perfecciona su lenguaje actual, pero no regresa al pasado. Para algunos fans, es el mejor disco de la trilogía. Para otros, es la confirmación de una decadencia anunciada. Aquí está el conflicto real. Floor Jansen representa potencia, técnica, agresividad y versatilidad extrema. Pero la trilogía la usa como narradora, voz conceptual, elemento emocional, no dominante. Muchos fans sienten, tenemos a la cantante más completa, en la etapa más de... Y esa contradicción duele, porque obliga al fan a elegir. Opción A, aceptar que Nightwish evolucionó, cambió, maduró y ya no vuelves para atrás. Opción B, sentir que hubo involución, se desaprovechó una oportunidad histórica, se apagó el fuego, se cambió intensidad por solemnidad. Ambas posturas son válidas, y por eso el debate nunca se cierra. Estos álbumes no cuentan una historia musical, cuentan una postura artística, no buscan agradar, buscan permanecer fieles a la visión de Mr. Tuomas. La trilogía da lugar a debate, pero tampoco es lo que muchos esperaban. No porque Floor fallara, no porque Nightwish perdiera talento, sino porque la banda decidió dejar de competir con su propio pasado. Y eso, para una banda legendaria, es una decisión valiente, pero también dolorosa. Quizás el verdadero conflicto no es musical, es aceptar que el Nightwish que te gustaba por allá en los 90, los 2000 y los primeros años del 2010 ya cumplió su ciclo y probablemente no vaya a volver. 2. Tuomas no la explota al 100%. Como ustedes saben, Nightwish es igual a banda de Tuomas y compañía. Tuomas es el cerebro creativo de la banda, el dictador, si así lo quieren ver ustedes, que se pasa el concepto de banda por los... Es decir, de esa base hay que partir. Una vez aclarado eso, sigamos. Porque mientras no aceptemos esa realidad, no vamos a entender nada de lo que pasó, ni de lo que no pasó con Floor Jansen en Nightwish. Es simplemente entender cómo funciona Nightwish. Este es el primer error de muchos fans. Nightwish no funciona como una banda tradicional. No hay, vamos a probar esto a ver qué sale. Hay una principal visión, y esa visión tiene nombre y apellido: Tuomas Holopainen. Desde el primer día, compone, decide el rumbo, define el sonido, marca los límites. Los demás músicos, incluida la cantante, interpretan esa visión. Aquí está el segundo choque de expectativas. Muchos pensaron, Joder, tío, con Floor ahora sí va a cambiar todo, se viene. Potente, tío. pero Floor no fue contratada para reinventar la banda, imponer su estilo, traer el power metal de vuelta. Fue contratada para ejecutar con excelencia la dirección ya establecida de Mr. Tuomas. Y eso lo cambia todo. Este punto es clave. El Tuomas de Oceanborn, Wishmaster, Century Child y demás álbumes anteriores a la llegada de Floor Jansen quería impactar, competir, sacársela y demostrar que él la tenía más grande. Sí, la ambición. La ambición de Tuomas era el límite. El Tuomas post-Imaginaerum quiere narrar, reflexionar, construir paisajes emocionales. Para él, la potencia vocal dejó de ser el centro hace años. Entonces, aunque tenga a la cantante más completa de su historia, no siente la necesidad de explotarla. Aquí aparece la sensación que muchos fans no saben cómo explicar. Floor puede hacer guturales, algo que nunca hicieron las vocalistas anteriores, cantar lírico, hacer falsetes, sostener notas imposibles y dominar escenarios como ninguna, con más de 3 metros de envergadura. Vamos, una todoterreno en toda regla. Y el que te venga a decir lo contrario es un... Pero Tuomas la usa como narradora, vehículo emocional, voz que acompaña la historia, no como elemento dominante.
Aquí nace la confusión más grande. En vivo, Flor tiene margen, puede estirar frases, puede imponer presencia, puede robarse canciones antiguas y llevarlas a un nivel incluso superior a las originales. Pero, en estudio, todo está medido, todo está pensado, todo sirve al concepto. Y esto es duro, pero real. Tuomas no compone pensando en qué tan impresionante puede sonar. Compone pensando en qué es lo que él quiere decir. Si una línea vocal simple transmite mejor la idea, la técnica sobra. Y eso frustra a quienes ven en Flor un potencial desaprovechado. Aquí el debate se divide. Para algunos, es coherencia, madurez y fidelidad a una visión. Para otros, es desperdicio, miedo al éxito u exceso de control. Un punto que suele olvidarse es que Flor sabía dónde entraba, sabía quién mandaba, sabía que no iba a liderar el proyecto y aún así aceptó. ¿Por qué? Porque Nightwish no es solo música, es alcance, legado y estabilidad. Tuomas no explota al 100% a Floor Jansen porque no quiere, porque no lo necesita y porque no es su prioridad artística. Nightwish es una banda diseñada para contar las historias de Mr. Tuomas Holopainen. Eso ha sido así desde la prehistoria de la banda. Y mientras Tuomas sea el cerebro creativo, el dictador si quieren llamarlo así, Floor Jansen será un peón brillante más, pero dentro de un tablero que ella no controla. Había que decirlo, y se dijo. 1. Llenar los zapatos de Tarja y Annette. Cuando Floor Jansen subió por primera vez al escenario con Nightwish, no solo tomó un micrófono, tomó algo mucho más pesado, una historia dividida, dos legados opuestos y un fandom marcado por las rupturas. Porque antes de Floor, Nightwish ya había perdido a Tarja y luego a Annetzita, y cada una dejó huellas que no se podían ignorar. Tarja no fue solo la primera cantante de Nightwish, fue la identidad original del proyecto. El problema para cualquier reemplazo era la voz lírica operística, imagen casi mítica, sonido inseparable del ADN de la banda. Durante finales de la década de los 90 e inicios del primer lustro de los años 2000, Nightwish fue la banda de metal con la soprano. Luego llegó el trauma de la salida, la famosísima carta abierta y una división extrema del fandom. Para muchos fans, Tarja no era reemplazable, así que Floor no solo tenía que cantar, tenía que hacerlo frente a una audiencia que no quería escuchar a nadie más. Si Tarja representaba lo clásico, Annette representaba la ruptura total, el cambio más polémico que se recuerde en el mundo del metal, voz pop / rock, menos operística, más accesible. Álbumes como Dark Passion Play e Imaginaerum fueron éxitos comerciales enormes, siendo únicamente superados por el álbum de 2004, pero aún así polarizaron al público y generaron rechazo constante. Annette no solo dejó canciones nuevas, dejó un catálogo excepcional y canciones escritas para una tesitura completamente distinta. Floor no heredó una silla vacía, heredó dos tronos enfrentados. Aquí está el núcleo del problema. Tarja exigía técnica lírica, autoridad vocal, grandeza clásica. Annette exigía emoción directa y fragilidad. Floor tenía que cantar como ninguna, sonar como ambas, y aún así, ser ella misma. Un equilibrio casi imposible, no era solo psicológico. Vocalmente, Floor enfrentó cambios bruscos de registro, canciones escritas para sopranos puras, otras para voces ligeras pop, y un repertorio de casi 15 años. Técnicamente hablando, Floor era la única candidata viable. Pero incluso para ella, no fue fácil. Cada video de YouTube era sinónimo de comparaciones, rankings y comentarios con polaridad invertida. No importaba si cantaba perfecto, siempre había alguien esperando que fallara. A diferencia de Tarja o Annette, Floor no debutó. Floor llegó en crisis. Floor llegó con la banda fracturada tras una expulsión muy controversial. Este momento cambió todo. No porque superara a Tarja, borrara a Annette. Demostró que Nightwish podía existir sin negar su pasado. Floor no imitó, no compitió, integró. Ese día muchos fans entendieron algo. No se trataba de reemplazar a nadie, se trataba de sobrevivir. Ella no provocó las salidas, no escribió las cartas, no causó las divisiones, pero cargó con todo eso. Llenar los zapatos de Tarja y Annette no significaba cantar igual, sonar igual. Significaba reconstruir la identidad de Nightwish sin romperla. Floor Jansen no llegó para ser la nueva Tarja ni la nueva Annette. Llegó para ser el punto de unión de dos heridas abiertas. Y ese fue el reto enorme. Cantar con técnica, resistir con carácter y ganarse un lugar en una historia que no empezó con ella. Y quizás por eso, Floor Jansen no llenó los zapatos, construyó unos nuevos. ¿Tuomas no está aprovechando todo el talento de Floor Jansen? ¿Crees que Floor estaba mejor en sus proyectos anteriores?
¿O piensas que Nightwish murió definitivamente? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Florcita y nos veremos en un relato opuesto.